Detienen a Tony Aguirre, cantante cajemense, en Mexicali. La madrugada de este domingo fue detenido en Mexicali, Baja California, Tony Aguirre, cantante de narcocorridos originario de Ciudad Obregón, Sonora. Tony Aguirre es uno de los compositores más reconocidos en el género de los corridos alterados. Con varios años de carrera, ha colaborado con importantes artistas como Grupo Firme, Crecer Germán y Luis R. Conríquez. Además de ser un gran compositor, Tony Aguirre también es un talentoso cantante que sigue nutriendo su vida profesional con música, letras y amigos. Recientemente, Tony Aguirre hizo público que formalizó su relación laboral con Cartel Music. En sus redes sociales, compartió una fotografía del contrato que firmó con la empresa, aunque lleva trabajando con ellos desde hace más de un año y confía ampliamente en su labor, decidió plasmar su compromiso en papel. Después de casi un año y medio de estar en esta gran empresa que confió en mí, invirtió en mi proyecto, me sacó mi visa, muchísimas cosas sin siquiera firmar un contrato. Hoy les firmo con los ojos vendados al 100 con Cartel Music. En la fotografía que compartió se puede ver a Tony junto a Freddy, CEO de Cartel Music, con quien escribió una nota expresando su entusiasmo y gratitud por la formalización de su relación laboral. Tony tiene muchas sorpresas preparadas para sus fans en 2023. Entre ellas, destacan alrededor de 30 colaboraciones, algunas de las cuales serán con grandes amigos y colegas de la música como Peso Pluma, Panchito Arredondo, Tornillo, Marca Registrada y Los Traviesos de la Sierra. Estos trabajos en conjunto reflejan el compromiso de Tony como exponente y muy pronto saldrán a la luz para el disfrute de su audiencia. Tony nació en Ciudad Obregón, Sonora, el 23 de septiembre de 1991, por lo que actualmente tiene 31 años. Aunque pocos lo saben, sus inicios musicales estuvieron marcados por el rap y el hip hop. Sin embargo, más tarde se inclinó hacia sonidos más populares, lo que lo llevó a consolidarse como uno de los destacados exponentes de la música regional mexicana. Durante su juventud, se mudó a Tijuana, ciudad fronteriza en Baja California, donde su nombre comenzó a sonar con fuerza. Es importante destacar que Tony Aguirre estableció una amistad muy especial con Luis R. Conríquez, quien no solo es un gran fanático suyo, sino también un cantante reconocido. En una entrevista, Tony contó cómo surgió su amistad con Luis R. Fue durante una de las visitas que hizo a Caborca, Sonora, cuando acudió a una invitación que le hizo su entonces seguidor. Desde entonces han mantenido una relación cercana y colaborando en varios proyectos musicales. Este loco era fan mío desde que yo estaba en Tijuana. Cuando fui a Caborca me invitó a una carne asada, me dijo la dirección de su casa y ahí empezamos a ser amigos. Cuando grabamos el nuevo sencillo, Bajo Perfil, con Tito Torbellino Jr., yo le invité a Mexicali. Le dije, vente acá a Mexicali para que salgan en el video, a ver qué hacen, y salen en el video. Pero todavía no eran famosos. Ya después le ayudé a escribir canciones, platicó el cantautor. Después de compartir una buena carne asada, la amistad entre Tony y Luis R. se fortaleció y hasta el día de hoy se han convertido en muy buenos compañeros y colegas de trabajo. Han llevado a cabo grandes colaboraciones musicales y han logrado sumar numerosas reproducciones en sus videos en YouTube. De hecho, incluso han lanzado un disco completo de corridos juntos. Esta exitosa colaboración es muestra del respeto y admiración mutua que se tienen estos dos talentosos artistas. El cantante de narcocorridos, Tony Aguirre, fue detenido en la madrugada del domingo 24 de mayo del 2020 en Mexicali, por faltarle al respeto a la autoridad en el lugar. Este hecho fue muy comentado por los medios y entre sus fans. Diferentes fuentes consultadas coinciden en que Tony Aguirre hizo caso omiso a una revisión rutinaria y agredió físicamente a un oficial de la policía municipal, lo que lo llevó a su detención. Este suceso generó preocupación y consternación entre sus fans y colegas en la industria musical. Sin embargo, Tony ha enfrentado las consecuencias de sus acciones y ha seguido trabajando en su carrera y mostrando su talento y compromiso con la música.